¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencia Inesperada, este espacio de conversación con académicos e investigadores de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, donde abordamos distintos temas. Abordamos un poco de la experiencia, la trayectoria, los hallazgos, pero también lo que hay un poco detrás del trabajo investigativo, las historias de vida y también cómo eso confluye en el desarrollo de nuestros investigadores. En este capítulo tengo una invitada, pero de verdad, de lujo, de lujo. Profesora de español, doctora en lingüística, presidenta de la Asociación Latinoamericana de la Escritura en Educación Superior y contextos profesionales, pero también, y de donde yo la conozco, vamos a hacer ahí el disclosure, ex vicerrectora académica, ex vicerrectora de investigación también de esta casa de estudio, Mónica Tapia Ladino. Mónica, ¿cómo está? Bienvenida a este nuevo capítulo de Ciencia Inesperada. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, así que aquí estamos contentas de aportar hoy día. Vamos a hablar de varios temas, vamos a hablar de la investigación, vamos a hablar del trabajo que usted ha desarrollado, pero yo quiero comenzar esta conversación desde el otro lado. Nosotros nos conocemos hace algunos años, Mónica, del trabajo que usted ha desarrollado en esta casa de estudio, 25 años, si sacamos la cuenta, 28 años van a ser este año. Primero, cuénteme, ha cambiado mucho esta universidad en estos años, ¿no? Sí, ha cambiado muchísimo. Al inicio este era un campus bastante rudo, digamos, los caminos no estaban pavimentados, había pocos edificios, no había zonas verdes de estancia, no había pasarela, los estudiantes tenían que cruzar por la calle, entonces los requerimientos eran bien básicos. La universidad estaba bien en pañales, pero también era una comunidad más pequeñita, así que también era bien familiar. ¿A usted le ha tocado ver parte de los avances que ha tenido esta universidad, parte del progreso y ser una mujer pionera también dentro de esta universidad? La primera vicerrectora en investigación, se crea la vicerrectoría y usted lidera ese proceso. ¿Qué me puede aportar, qué me puede comentar respecto a ese proceso y cómo está hoy la universidad, los pasos que ha dado hacia adelante en materia investigativa, que es parte de lo que tratamos de relevar, bien digo, en este espacio? Bueno, fue un periodo de muchísimo trabajo, de muchísimo aprendizaje. La universidad en poco tiempo cambió mucho. Yo cuando miro hacia atrás y lo conversamos con el equipo de la época, fue hacer el símil como el estirón, cuando un niño pasa de ser como niño a adulto, porque entre el 2017 en adelante la universidad tenía un nivel de productividad, yo recuerdo bien, 83 publicaciones WOS anuales, que en total en los 5 años eran 400, y logramos que la universidad en un periodo equivalente subiera de esas 400 a 700, 600 para poder entrar al proceso de acreditación institucional con investigación. Fue un cambio complejo, hubo harta resistencia porque fue un cambio de cultura, pero también fue de mucho aprendizaje y hoy día yo creo que muchos académicos a lo mejor en la memoria ya esos episodios van quedando, pero hoy día ya es muy natural hablar de proyectos competitivos, del cuartil del paper donde voy a publicar, una serie de cuestiones que ya están en el discurso y que están integradas y eso me alegra muchísimo. Pero fue un proceso complejo, pero de mucho aprendizaje y de trabajo muy colaborativo. Y lo valioso ahí es cómo también se han abierto los espacios, las posibilidades y se ha instalado en la conciencia y en el diario, en la labor diaria de los académicos de esta casa de estudio, el investigar, el publicar, el difundir también, mostrar la investigación que se hace en esta universidad. Era mucho más acotado lo que se hacía, era más como indoor, cada uno hacía lo suyo, había pocos espacios de resonancia, o sea, este espacio me parece maravilloso, fabuloso que haya un espacio de difusión. Entonces estábamos como más ensimismados los que estábamos haciendo investigación y estábamos menos conectados. Hoy día no es así. Hoy día la universidad ha crecido mucho, como te digo, se ha estirado y crece a paso agigantado y eso es muy bonito verlo, es muy satisfactorio. Y ahí, ¿cuáles son los elementos de investigar que se deben tener con consideración? Porque investigar es un tema que hemos tenido en este ciclo. Investigar no es fácil, hay que tener tiempo, hay que tener recursos, hay que tener una institución que te respalde también y significa muchas veces un esfuerzo, sobre todo para las mujeres también, dedicarle buen tiempo a la investigación. Investigar es complejo porque es parte de la actividad, pero el día a día
confabula en contra normalmente, porque también hay que llevar la universidad adelante, hay que administrarla, ahí están los estudiantes. Entonces cuesta encontrar tiempos extensos de trabajo porque uno no va a escribir un paper en 2 horas. Claro. Necesita, por lo menos lo que yo hago, tramos largos de tiempo, Sí. y finalmente muchas veces terminan siendo esos tiempos más los personales, o uno aprieta la agenda y deja algunas cosas para tiempos personales como corregir pruebas y cosas como más mecánicas para poder dedicar tardes enteras al trabajo de investigación. Y hoy día la diferencia, diría yo, es que estamos muchos investigando, pero estamos tratando de avanzar a una investigación más conectada con el mundo real. Yo creo que si uno compara de hace 8 años atrás, estábamos todos investigando lo que nos gusta, pero hoy día la visión es lo que nos gusta, pero con más sentido a lo que la gente necesita, lo que la sociedad quiere entender o se quiere autoexplicar o que uno pueda aportar en ese sentido. Yo diría que ese es un cambio bien relevante. Y en un mundo donde los cambios están pasando por al lado Así nuestro es. y no nos damos cuenta, la investigación se vuelve trascendental en ese ámbito. Así es, y es un giro que también está tomando la investigación a nivel del Ministerio de Ciencia, o sea, avanzar hacia la innovación, avanzar a la investigación con sentido, también avanzar en la investigación por curiosidad personal, pero como que eso también sea una etapa y no sea lo permanente. Vamos a hablar también del trabajo que usted desarrolla, Mónica, Ujú, en nivel investigativo, ujú, de los desafíos que hay en el ámbito de la escritura, en el ámbito de la lingüística también, sobre todo en un enfoque, en un momento que yo le decía, estamos en una época con muchos avances, con mucha mm, información, con muchos cambios, tenemos estos mm, dispositivos, los mm. teléfonos, se vuelve un desafío. Los jóvenes están acostumbrados ya a trabajar de otra forma, a Sí. escribir de otra forma, si eso impacta o no, eso de alguna forma en los aspectos más académicos, más Ujú. formativos, ¿hay ahí un impacto significativo en cómo se relaciona hoy en día? Yo diría primero que entender que escribir y escribir académicamente o para ambientes especializados como es la universidad y todos los espacios disciplinares universitarios y profesionales es una tarea difícil, de suyo difícil. O sea, Sí, lo que pasa es que socialmente tenemos instalada en la mente que escribir es una actividad mecánica que normalmente antes aprendíamos entre finales de educación parvularia e inicio en primer año. Entonces el niño aprendía, lo que aprendía era en el fondo la mecánica, tomar un lápiz y escribir mamá, papá, una oración. Y eso está fuertemente instalado en la sociedad. Entonces las personas piensan que al hacer eso ya sabes escribir o claro. las personas saben escribir. Y no es así. Escribir es una tecnología compleja que tiene muchas capas y muchos niveles de desafíos. Y hoy día lo que se sabe en el ámbito de los estudios de escritura es que el proceso de aprendizaje de la escritura es un aprendizaje de toda la vida. Nunca paramos de aprender a escribir distintos tipos de escritos. Es como se parece mucho a la música o al dominio de un instrumento musical. O sea, yo puedo tocar la guitarra, el chilote marino, bien, pero también puedo llegar a ser concertista en guitarra. Claro. Entonces, más o menos es un símil con el proceso de escritura. Se necesita tiempo y todos los dispositivos que tú señalas son una tremenda ayuda, pero hay que saber usarlos hay que formar buenos escritores para que también sean buenos usuarios de todos estos dispositivos. No es, si no, se termina siendo un consumidor pasivo que solo ocupa para transmitir, pero no procesa lo creativo, lo que quiere pensar o lo que está procesando una persona. Entonces, yo no lo demonizo, pero creo es un buen complemento, pero exige que pensemos en un escritor mucho más equipado que antes. Esto tiene que ser una herramienta. Las Así redes es, sociales, la inteligencia artificial tiene que ser una herramienta y no donde se descanse, quizás. claro, Que me haga todo, el chat claro, GPT, que me escriba exacto. todo. Y ahí me imagino que también hay hartos desafíos eh, en cómo afrontar este uso de nuevas Ujú. tecnologías y en que los jóvenes y las nuevas generaciones no pierdan el concepto de escritura compleja. Creo Así que ahí hay un es. tema Lo que también. pasa es que hay una debilidad en la enseñanza escolar y es que nos se enseña muy poco a escribir, pero se hace escribir, que son dos cosas distintas. Escribir para aprender a escribir hay que adoptar una metodología en el aula, hay que acompañar el proceso de escritura y hay que escribir delante del profesor. O sea, yo necesito, y hoy día no es tan difícil porque igual están los textos, el Word colaborativo en línea, o sea, una serie de dispositivos que ayudan.
Pero lo que está pasando tanto en el sistema escolar y muchas veces en la universidad es que se manda al estudiante a escribir y el estudiante resuelve por sí mismo. Es como que yo te digo, ¿quieres tocar la guitarra? Bueno, estas son las notas, ahora anda a tu casa y toca la guitarra. No es lo mismo, o sea, estar con el profesor de música tocando un instrumento musical ante sus ojos y poder ayudar es muy parecido. Claro. Entonces hay una práctica. Muchos estudiantes escriben porque los hacen escribir y seguramente a mí misma me pasó en mi época, uno aprendió a escribir escribiendo, es como aprender a nadar nadando. Claro. Pero la escritura se enseña porque es una habilidad compleja y eso es lo que está faltando. Y en la universidad pasa lo mismo, se hace escribir y encima suponemos que nuestros estudiantes saben escribir ciertas cosas, entonces les pedimos textos bastante complejos y no los ayudamos o los ayudamos muy poquito. Entonces, suponemos, te doy un ejemplo, en Estados Unidos las universidades competitivas, el MIT, Harvard, la mayoría de las universidades tienen centros de escritura de apoyo a sus estudiantes. Entonces tú te preguntarás, ¿por qué una universidad de élite que recibe a los mejores estudiantes del mundo tiene un centro para enseñarle a escribir a los estudiantes y apoyarlos en sus procesos de escritura? Porque es difícil, Sí. es muy complejo. Entonces uno dice, bueno, pero si esos estudiantes son la crème de la crème del mundo, ¿por qué los ayudan? Porque tienen conciencia de que en la escritura es compleja. Tú puedes tomar biología celular con escritura, biología celular sin escritura. Con escrituras tienes 5 horas de clase, en el otro tienes 3. Pero esas 2 horas adicionales te enseñan a escribir las materias en biología molecular. Escribes un paper, adoptas el discurso, la lógica escritural de esa parte de la ciencia. Entonces, es complejo y hay que trabajar en ello. Y ahí se nos olvida muchas veces lo relevante y lo importante que es escribir. Uh-huh. Escribir de buena forma, sobre todo para saber comunicarnos. Nosotros somos seres que nos comunicamos, seres humanos que nos comunicamos entre sí, y la escritura es trascendental en todas las áreas del desarrollo humano. Es que es un recurso poderoso. La ley se escribe, las normas se escriben, los acuerdos se escriben, Sí. Y si no está escrito, no existe. Yo le puedo decir no sé, mi abuelita me quería mucho y me quería dejar heredado su terreno, pero si eso no quedó escrito, somos una sociedad logocéntrica, vivimos en torno a la escritura. La palabra, la oralidad, no tiene peso. Yo puedo decirte que tengo un compromiso contigo, pero hasta que no firme un documento, ese compromiso no existe. Entonces la escritura es sumamente poderosa. Si nosotros no elaboramos el procedimiento, si tenemos una idea, queremos, no sé, regular, por ejemplo, el tema de la ley Carín. Ahora esa regulación social existe porque está escrita y es una norma. Se resuelven los conflictos si existe un protocolo y ese protocolo debe ser escrito. Entonces, nada ocurre en lo social, lo regulatorio, en lo que queremos. Si queremos cambiar el mundo, tenemos que saber escribir y escribir bien. Le preguntaba por el uso de las nuevas tecnologías y me quedaba una pregunta ahí que no quiero dejar pasar. ¿El no acompañamiento muchas veces en los procesos formativos fomenta también la trampa? ¿El mal uso de las nuevas tecnologías? En un sentido la trampa, porque los procesos, escribir en la universidad no es solo este acto mecánico, es un concierto cultural general. Entonces, cuando el estudiante ingresa a la universidad, yo no puedo decir si lo hace maliciosamente. Los estudiantes quieren sortear un problema, Claro. y por eso copian o van a ChatGPT. Pero la universidad, y en esto la universidad va en el sentido correcto, quizás falta más difusión o diseminación entre los profesores. Lo que hay que promover es la integridad académica, ser una persona íntegra. Ahora estamos en el departamento, un colega está proponiendo un documento donde los estudiantes queremos que se comprometan a escribir sus textos personales, pero y si hacen uso de inteligencia artificial, que digan en qué lugar lo hicieron, para qué lo hicieron y en qué les aportó, porque la inteligencia artificial ayuda muchísimo. O sea, hay que integrarlo, porque escribir no es una sola cosa, es parte de un conjunto de valores. Y una cosa que se valora en la universidad es que uno tiene ideas y esas ideas deben ser novedosas, pero hay que respetar las ideas previas, por lo tanto hay que citar, etcétera. Pero eso es una cultura de la universidad. Alguien que llega a primer año no tiene por qué saberlo. Claro. Entonces hay que enseñarlo, hay que hablar de eso, cómo se construyen los textos, por qué se cita, para qué se cita, quién soy yo para hablar de este autor, etcétera. Eso ha quedado por mucho tiempo en la cultura implícita, pero
es necesario hacerla más explícita. Y ahí me imagino que el rol de los docentes en las distintas etapas de la formación que afrontamos como ser humano, tenemos que jugar un rol importante. Sí. Usted lo decía, hay ahí un desafío, hay una tarea, el acompañamiento, que esta formación sea con aplicación también, estar en el seguimiento, no entregar el conocimiento y Es que arréglesela usted. hay que desmontar un supuesto que ha imperado y sigue imperando por mucho tiempo, que enseñar una materia es transmitir la materia. Y la verdad es que enseñar la materia es apropiarse discursivamente de la materia. Claro. Por lo tanto, cuando yo enseño anatomía, biología, cualquier ámbito, filosofía, también tengo que enseñar las maneras como discursivamente yo, o la filosofía o la biología se expresa. Y eso está en la escritura. Entonces no es solo transmitir qué son todas estas disciplinas, sino cómo se transmite, y eso también es parte del aprendizaje. Y es mucho más resistente o más robusto un aprendizaje cuando se hace con escritura y con lectura, tratando de entender las lógicas que están dentro de los textos, que cuando eso no se hace. O sea, claro, el estudiante se puede aprender cosas y encuentra estrategias para sortear una prueba, pero no necesariamente aprende, porque si no ha usado el discurso de la biología, de la anatomía, es difícil que se lo apropie. Entonces, va todo junto. O sea, hay que entender eso. Es una manera distinta, no diría que es más compleja, hay que apropiarse de ella. Y en los distintos niveles de la formación eso se vuelve trascendental, Sí. tenerlo claro. No, me refiero, no es lo mismo en un estudiante de colegio, en un preescolar, a un estudiante de educación superior e incluso a un estudiante pregrado, un postdoctorado. Es que la lógica, o sea, lo que hoy día se sabe, primero hay mucha explicación o muchos profesores piensan, y esto se denomina la teoría del déficit, que un estudiante de primer año no sabe muchas cosas, primer año de la universidad, tiene un déficit que viene dado por el sistema escolar. Claro. Entonces atribuye a ese supuesto déficit todos los males o todas las impericias que puede tener un estudiante en primer año, entonces no se vuelve a hacer cargo y solamente que nos quedamos en la queja. Pero además hay que decir que muchos estudiantes tienen prácticas letradas distintas a las universitarias, bastante más sofisticadas de lo que nosotros creemos. Nuestros estudiantes, yo se los pregunto todos los años cuando entran a primer año, ¿qué lees? ¿Cuánto lees? ¿Estás escribiendo algo? Aquí llegan estudiantes, podemos discutir la calidad de lo que hacen, pero que me han señalado que han escrito libros, que escriben poemas, que han leído sagas completas de autores, o sea, que han leído cosas que nadie le pidió en el colegio, pero han leído, no sé, están leyendo mucho literatura coreana, manga, mucho texto multimodal con imagen, hacen rap, frasean estos textos que se van improvisando, etcétera. O sea, tienen unas prácticas letradas que son más sofisticadas de lo que nosotros creemos, pero que no son académicas, por lo tanto, en nuestra cultura es como que son de menor rango, pero sí son complejas. Y por supuesto, hay un movimiento que ya lleva bastante años, unos 30 años en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, que señala que la lectura y la escritura y la oralidad se tienen que disponer en el currículum de manera progresiva, porque los textos cada vez son más complejos. Entonces, los 5 años de formación hay que hacer un trabajo final de grado, que es una investigación, pero eso habría que prepararlo en el currículum con pequeñas tareas que vayan creciendo y haciéndose más complejas cada año. Entonces, claro, lo que aprendes en primero te va a servir para primero, pero no te habilita para lo segundo, porque en segundo tienes que aprender otras cosas, y así. Y cuando sales de la universidad, escribiste una investigación pequeña, pero si vas a hacer un posgrado, vas a hacer otro escrito que nunca antes habías hecho, y así sucesivamente. Estamos en esta conversación, en este nuevo capítulo de Ciencia Inesperada a través de las redes sociales, a través también nos pueden ver, nos pueden escuchar en este espacio de conversación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción con académicos, con investigadores, donde nos cuentan también un poquito el detrás de escena, los descubrimientos y también todo lo que hay detrás del trabajo académico. Mónica me decía, 25 años en esta universidad, en esta casa de estudio, ¿cómo surge la motivación por formar y por investigar también sobre temáticas como algunas de las que estamos conversando, escritura académica? Le voy a preguntar por retroalimentación escrita, también lo tengo apuntado acá, pero ¿cómo se abre ese espectro primero que todo? Primero porque yo llegué a trabajar en los cursos de servicio, en los cursos de lectura y escritura. Perfecto. Yo venía de hacer el doctorado en la Universidad de Concepción, había hecho una tesis de doctorado en la producción de habla de pacientes con Alzheimer y normales, entonces había trabajado producción de habla, esa era mi investigación. Y acá no podía seguir desarrollando ese ámbito porque no había
programas ni disciplinas parecidas, entonces me dediqué a todos los procesos de enseñanza de escritura y lectura académica. Y por eso ingreso a esto. Ahí nos dimos cuenta, con los colegas que ingresamos en esa época, fuimos creciendo como departamento, que esto era un desafío permanente, que no era solo aprender las normas de la lengua, ni las normas de tildación, ni la estructura gramatical, era mucho más complejo, aunque uno le dedicara un año. Los estudiantes venían con un nivel de desempeño y la universidad exigía otro, y había que hacer un puente, un proceso de aprendizaje en los que había que habilitar o ayudar a los estudiantes a transitar en este proceso cultural. Entonces yo llego ahí, a eso llego a la universidad, pero hoy día ha crecido mucho, entonces hoy día también se entiende que esto es mucho más cultural, está el PIMBU, hay cuestiones emocionales, hay cuestiones de cambio social, o sea, se entienden mejor los procesos adaptativos, los cursos siguen, entonces hay un acompañamiento, diría yo, mucho más orquestado, aunque todavía falta después mantenerlo en el currículum. Pero sí, esa diría yo que es como la evaluación, y por ahí llego a los temas de escritura académica. Hablábamos yo le comentaba, retroalimentación escrita. Uh-huh. Cuénteme, ¿y por qué marca tanta diferencia? Nosotros hicimos un proyecto de investigación hace unos años con unas colegas, trabajamos con profesores del sistema escolar, y en esta lógica que te comentaba al inicio, que los profesores del sistema escolar hacen escribir pero no enseñan a escribir. Entonces, o enseñan poco a escribir porque hay razones, no es porque los profesores no lo hagan de mala voluntad, hay también una lógica escolar que dificulta porque hay que estar en clase haciendo esto, y las clases en general se dedican a otro o focalizan en otros aspectos. Bueno, nosotros trabajamos con profesores del sistema escolar, los entrevistamos antes del proceso y al final, y ellos tenían que, nosotros les enseñábamos estas secuencias y ellos se las enseñaban a sus estudiantes, recogimos los materiales, pero cuando entrevistamos a los profesores, en el antes y el después, analizamos las entrevistas, vimos que el tema que más creció fue haber aprendido a retroalimentar la escritura. Y nosotros dijimos, aquí hay un tema gigante. Sí. Y ahí, por eso entramos a retroalimentación, porque nos dimos cuenta que la manera de acompañar la escritura es apoyando mediante retroalimentación. Porque antes, esto es un descubrimiento de los años 60, se descubre que los buenos escritores van y vienen sobre sus escritos. Los buenos escritores tienen dificultades para abandonar el escrito, siempre lo quieren revisar. Los buenos escritores escriben y revisan. Los escritores jóvenes, nobles o menos maduros, escriben una vez y lo encuentran estupendo y no ven los errores. Entonces, cuando se descubre que la buena escritura o la manera de escribir bien sufre un proceso recursivo de ida y vuelta, entra el espacio de la retroalimentación. Y este es un tema que tiene poca data, ha crecido mucho en inglés como segunda lengua, en inglés como primera lengua y poquito en español como primera lengua. Pero se sabe de que la retroalimentación es muy poderosa. Cuando alguien está escribiendo algo y quiere mejorarlo, que otra persona que sabe más o que es un igual lo revise y le da una opinión, ayuda muchísimo. Y los estudios dicen que cuando se recibe retroalimentación, los desempeños se afinan, alcanzan su nivel más fino en la medida en que las personas más retroalimentación reciben. Y esto es de toda lógica, Sí. Porque, por ejemplo, tú haces un ejercicio físico y ensayas y el profesor te va diciendo aquí la postura, levanta el pecho. Y esa retroalimentación ayuda a que uno alcance el desempeño. Pero en escritura no se sabía eso. Se pensaba que el buen escritor escribía de una y se revisaba el mismo, pero cuando vemos que la retroalimentación nos ayuda mucho, este tema empieza a fructificar. Y es un elemento que debe estar y que uno entiende que está, pero debería estar mucho más también presente en la formación. Así que es lo que hemos ido conversando. Ahí es donde se cometen muchas veces errores, por ejemplo, la revisión a nivel escolar, a nivel académico ya en la universidad, en los estudios superiores también. Hay errores ahí que se tendrían que evitar para poder guiar de buena forma esta retroalimentación. Los profesores en general retroalimentan, muchos, pero el problema está en que muchos profesores retroalimentan cuando ya pusieron la nota final, y eso sirve muy poco porque el estudiante no puede volver sobre su escrito, por lo tanto no se puede hacer un sujeto recursivo, habilidad necesaria para ser un buen escritor. Hay que retroalimentar en el proceso, o sea, a los borradores, y eso hay que también saber hacerlo bien, porque cuando un profesor le dice a un estudiante analice y no le dice nada más, no sabe qué hacer, dice mejore, arregle. Eso no sirve, un estudiante no puede cambiar su escrito. De hecho, hay unos estudios bien clásicos que muestran que el verbo analizar, si estás en historia o estás en filosofía, significa cosas totalmente distintas.
Entonces, lo que el profesor que enseña o que acompaña la escritura tiene que recibir apoyo para saber dar retroalimentación. ¿Y ahí cuál es el balance óptimo en esa retroalimentación? ¿Hasta dónde puede llegar la retroalimentación? Todavía está en debate eso, pero lo que nosotros hemos ido estudiando, porque nosotros llevamos varios años haciendo esto, el buen balance está en hacer buenas preguntas. Parece ser que cuando un profesor hace una buena pregunta en la que dé pistas acerca de qué es lo que hay que hacer, promueve habilidades de autonomía en la escritura. En cambio, cuando nosotros hemos correlacionado profesores que dan órdenes, lo que pasa en el texto, el efecto es agregar. El estudiante básicamente lo que hace, agrega una palabra, agrega ideas, eso. Pero cuando el profesor hace preguntas, lo que uno después ve en el texto, cuando uno hace como una suerte de arqueología evolutiva del escrito, las preguntas tienden a generar en el escrito movimientos más complejos. O sea, se reformulan, se rehacen. No es solo, agregar es solo adicionar, pero en las preguntas el estudiante hace cosas más complejas. Entonces parece ser que para que sea más productiva el profesor primero tiene que saber, o sea, está bien que dé órdenes, porque también hay cosas que a veces el texto tiene que estar listo la otra semana. Claro. Entonces ya no puede hacer tantas preguntas porque hay poco espacio. Pero un buen balance entre buenas preguntas, órdenes directas para tareas menos complejas, sugerencias también y reflexiones del profesor. Oye, esto me resuena a mi otra lectura que ya había hecho antes, sería interesante tal cosa. Acompañar más como un coach, como un mentor que como un editor. Esa es como lo que hay bastante más consenso, pero falta mucho todavía. ¿Y cómo se visualizan? Porque usted me lo comentaba en un minuto, Mónica, que tenemos muchos estudiantes, por ejemplo, que llegan al primer año y vienen con una formación propia, muchas veces también adicional, de intereses personales, de leer, de tener estos formatos híbridos que se conocen, que son auditivos y también se leen. Pero, ¿qué ocurre en estos casos donde en un punto de educación superior inicial, el pregrado como tal, llegan estudiantes que tienen estas falencias? Ahí tiene que haber obviamente un proceso de acompañamiento, pero también una atención en particular por nivelar, o más bien porque logre esa formación integral, porque el proceso para él va a ser distinto. Claro. Muchos estudiantes, nosotros hicimos una investigación bien bonita con los colegas de la Católica y de Santiago y de la O'Higgins. Comparamos estudiantes no tradicionales en 3 universidades y al revisar las encuestas, qué cosas hacían ellos sin que nadie se las enseñara para poder estudiar. Por ejemplo, el resumen es una práctica que la mayoría de los estudiantes vienen realizando desde el sistema escolar y lo traspasa a la universidad, y es un tipo de escrito que le ayuda al aprendizaje. Claro. Pero en general no se enseña a resumir. Entonces ahí hay un género puente. O sea, yo creo que a esto no me dedico yo, tengo otros colegas que se dedican a ello, pero es buena idea encontrar estos tipos de escritos, estas prácticas de escritura que sirvan de puente entre el traspaso de una cultura a la otra. Por ejemplo, tengo un colega que en primer año motiva a sus estudiantes para que elaboren una entrevista a un investigador de su área, entrevista a Einstein, prepare una entrevista para entrevistar a Einstein. Entonces el estudiante tiene que estudiar, tiene que preparar. Entonces se preparan, o sea, tipos de escritos que a lo mejor no son tan académicos, pero que en la práctica tienen más sentido, y a ellos se les ha llamado como géneros académicos puente entre una cultura y otra para empezar a avanzar a estas otras prácticas que son más complejas. Hemos abordado la escritura desde el mundo escolar, el mundo de la educación superior sobre todo, pero esto también tiene una trascendencia más allá de las fronteras de la academia en el mundo laboral. Es trascendental. Y uno muchas veces no se deja muy claro lo importante que es la escritura en el mundo laboral, en la amplitud del mundo laboral, en las distintas profesiones en que se forman los estudiantes de esta casa de estudio, de otras casas de estudio también, y lo útil y poderosa que es la escritura en el desarrollo personal durante la vida. Es trascendental. Es trascendental y sabemos poco. Yo cuando hago clase le digo a mis estudiantes sobre las implicancias de la escritura. Por ejemplo, en Chile, hasta donde yo conozco, no hay especialistas que se dediquen a la escritura como parte del desarrollo personal. La escritura terapéutica, por ejemplo, no hay investigadores que hoy día en español, en Chile, estén trabajando ese tema. Claro. Y la escritura es súper potente para la terapia, para el autoconocimiento.
ahí hay una beta súper bonita que es necesario abordar. Además, en la misma universidad el estudiante va creciendo y va evolucionando y necesita ir aprendiendo nuevos géneros. Y ese traspaso de experiencia de un tipo de género a otro también es complejo para un estudiante porque hay sentimientos asociados al proceso de escritura. Yo le pregunto a mi estudiante, y esto también está en la bibliografía, escribir genera siempre una suerte de incomodidad personal. Uno tiene que escribir y es siempre difícil. Yo siempre le digo a mis estudiantes, para mí también todavía es difícil y nunca va a dejar de ser difícil. Y qué bueno que sea difícil. Así que yo los entiendo que para ustedes es difícil, pero este sentimiento no los va a abandonar nunca, porque cada escrito implica desafíos y cada escrito genera esta incomodidad cognitiva, ponerme a pensar en el otro, qué va a decir, cómo lo escribo, cómo va a reaccionar, etcétera. Es mucho más que la ortografía. Plasmar lo que uno piensa muchas veces también. Ahí hay un desafío, lo que uno siente también. Claro. O cómo modera lo que siente para no dañar a otro. Exacto. No sé, en los estudios de retroalimentación, por ejemplo, la manera de ofrecer buena retroalimentación, pero con cortesía, es un ámbito también poco estudiado. O sea, los profesores tienden a retroalimentar a sus estudiantes en la lógica de poder en la que están, donde el estudiante tiene un estatus de poder y el profesor tiene otro. Entonces, lo que nosotros hemos visto en los resultados es que el 70% de las maneras como retroalimenta el profesor un escrito es mediante órdenes, el 70%. Y el resultado de dar órdenes es que el estudiante adiciona. Eso es, o sea, es bastante editor. Las órdenes se asocian a un profesor o a un preparador en escritura que es más editor. Y lo que sí, como que la buena noticia, nosotros generamos hace unos años una secuencia, una manera de enseñar retroalimentación a profesores que ha permitido bajar ese 70% a 50% de órdenes y a mitigar un poquito eso y poner más preguntas, también más reflexiones, llevar los textos hacia otros lugares. Continuamos en este espacio de conversación, Ciencia Inesperada, a través de las redes sociales y las plataformas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción con la doctora en lingüística Mónica Tapia, que además, yo mencionaba en el inicio de la entrevista, tiene un cargo hoy, presidenta de la Asociación Latinoamericana de la Escritura en Educación Superior y en contextos profesionales, una red latinoamericana que reúne a muchísimas casas de estudio. ¿Qué aprendizajes se pueden ir rescatando de este trabajo en red, de este trabajo asociativo que se desarrollen en otros puntos del continente y que a lo mejor se han aplicado en los últimos años, se podrían aplicar también? ¿Cómo lo veis? Esta asociación comienza en el año 2017-18. La formamos entre colegas de Chile, Argentina, México, Estados Unidos y Colombia. Y nos convocó un colega y dijo, ¿por qué no armamos una red latinoamericana? Porque existe una red en Estados Unidos, existe una europea, existe una australiana neozelandesa, y Latinoamérica no estaba representado en esta temática. Había otras, existe la Cátedra UNESCO de Lectura y Escritura, está más enfocada a lo escolar, y existe una red grande también sobre programas de escritura. Pero Chile tiene pocos programas de escritura, no ha ingresado a esa línea. Entonces nosotros creamos esta red, somos más de 1.500 asociados, es sin fines de lucro. Las personas se adscriben asistiendo a los congresos y pidiendo apoyo, patrocinio institucional. Perfecto. Se puede entrar con la universidad como entidad. Es puro capital simbólico, pero es capital. Pero es valioso. Por supuesto. Y estamos súper contentos porque el primer congreso se hizo en Chile, el segundo se hizo en Brasil, pero fue online porque nos pilló la pandemia. El tercero lo tuvimos que volver a hacer a Chile y ahora el cuarto se hace en Colombia, en Barranquilla, en la Universidad del Norte. Y ya tenemos más de 300 trabajos aceptados, lo que significa que va a haber una presencia de unas 500 personas entre online y presencial. Así que ha crecido muchísimo. Nos dedicamos básicamente a los estudios de lectura y escritura. También tenemos espacio para la oralidad, desempeño oral en el ámbito académico y profesional, pero nuestro compromiso es presentaciones de trabajos fundados teóricamente y con un diseño metodológico robusto. Perfecto. Porque en nuestro campo hay mucha, que también es súper legítimo, eso no se puede decir de otra manera, pero hay mucha comunicación de experiencias personales. Hoy a mí me fue bien haciendo esto, mis estudiantes lograron tal cosa,
que está muy bien, pero en esta red lo que promovemos es investigación más científica, digamos, con teoría, haciéndose cargo, resultados, con método, etcétera. ¿Y la realidad chilena respecto a Latinoamérica es muy distinta? ¿Cómo estamos ahí? Yo diría que bastante bien. De hecho, esta es una red que se lidera básicamente desde Chile, o nació en Chile. Los chilenos en general, la ciencia que se hace en Chile es bastante seria, en un sentido que es muy metódica. Los chilenos somos muy metódicos y súper respetuosos de calzar la teoría con el método, con la hipótesis, con los resultados, ser muy conscientes de que adscribimos una teoría y tratamos de ser consistentes con la teoría. No vamos de teoría en teoría, por ejemplo, porque aquí hay varios compromisos teóricos y cada compromiso tiene efecto en cómo investigo. Entonces, Chile tiene muy buena fama en el ámbito de estudio-escritura, de lectura, escritura, de lenguaje en general. Tenemos muy buenos estudiantes que han ido fuera de Chile, están estudiando y les va muy, muy, muy bien. Somos reconocidos por muy serios y bien metódicos para trabajar. Exactamente. Y para ir cerrando esta conversación y agradeciendo los minutos, un último mensaje lo voy a poner en dos dimensiones. Por un lado, probablemente esta conversación no solo la van a escuchar personas vinculadas a la universidad, sino a otros espacios también. ¿Qué le recomendamos a quienes ven en la escritura una dificultad, un temor? Lo hemos conversado, pero poder englobarlo en un concepto. Y también le quería preguntar y cerrar con esto también, ¿qué valor se le puede entregar al trabajo investigativo que se hace desde esta universidad, desde esta región, desde este país también? Es una pregunta. Sí, una Son pregunta dos grande, muy desafiantes. Sí. Voy con una primero y después con ya, la del temor. Hay que entender y desmontar que la escritura es una cosa simple y mecánica. Es compleja, siempre va a ser difícil, porque cada vez que nosotros vamos entrando en campos más sofisticados, estamos obligados a escribir textos más complejos. Entonces, claro, yo puedo escribir un paper muy bien, y eso lo he aprendido porque he escrito una cantidad en el tiempo, pero cambiando de revista, cuando es en inglés ya es otro desafío, cuando es Q1 es otro desafío, pero pues si salgo y voy al ámbito de la gestión, para retomar el inicio, escribir un PDE, un plan de desarrollo estratégico universitario, es otro texto que tiene, o sea, nadie a mí me enseñó a escribir un PDE, que todos hemos sido parte de la escritura de eso. Escribir un informe de acreditación institucional, nadie está preparado para eso, o sea, siempre estamos aprendiendo a escribir géneros más complejos, y siempre va a ser difícil. Sí. Y siempre genera estas emociones de no lo estoy haciendo bien, no me está quedando bien. Ese es un sentimiento permanente de un buen escritor. Si alguien siente que lo hizo estupendo la primera vez, quiere decir que algo está ahí medio raro. Los buenos escritores en general tienden a no estar muy conformes con lo que escriben. Así que hay que entender lo que es así, que es difícil. Es como tocar el violín en solitario para hacer un concierto en el Teatro Municipal de Santiago. Escribir textos complejos es como eso, o sea, necesita muchas horas de trabajo. En inglés se dice que una página académica debería tomar unas 8 horas de trabajo entre leer, preparar, escribir, borronear y volver. No sale la primera. No, nunca. Y yo diría que ese es uno de los supuestos más difíciles de desmontar para poder entrar en la enseñanza de la escritura de manera más tranquila, o sea, porque las expectativas que tenemos son demasiado altas para la realidad, y no es porque los estudiantes tengan tantos déficits, sino porque vienen con pocas horas de vuelo en escritura, porque han escrito poco. Si uno debería, es como hacer un deporte, necesitas horas de entrenamiento diario para ser un buen escritor. Si no escribes todos los días un poco para hacer lo que tienes que hacer, no vas a alcanzar a hacerlo, como pilotear un avión. O sea, cuando entendemos que es difícil. Las horas de vuelo. Claro, exacto. Si yo quiero escribir un paper, necesitas tantas horas de vuelo en tu vida, o sea, tantas veces haber escrito tantas cosas, unas cuantas miles de horas para poder decir, esto lo voy a poder enfrentar con mediana tranquilidad. Exacto. Pero cuando esa cantidad de horas no existe, por supuesto que es muy difícil, porque eso es un trauma. Es muy complejo de hacer. Exactamente. Y lo otro que le preguntaba también sobre la investigación, yo lo vuelvo a decir en esta entrevista, una pionera en el desarrollo de instancias que relevan el trabajo investigativo, que lo institucionalizan, como fue liderar la creación de la Vicerrectoría de Investigación. Se tiene que relevar el trabajo investigativo, es clave, fundamental. Se tiene que relevar, se tiene que
los académicos que investigamos tendemos a querer trabajar solos, a estar con nuestros equipos, no vincularnos mucho, nos cuesta hacer eso. Sí. Tenemos que salir a hacer todas esas actividades de difusión, tenemos que tratar también de que lo que vamos haciendo tenga conexión con el mundo real, que ayudemos a resolver, por ejemplo, en nuestro caso logramos hacer una secuencia, una manera de enseñar a profesores, vemos que los profesores cambian sus prácticas, que los textos mejoran, ellos sienten que los estudiantes escriben mejor que antes, que sus propias prácticas también se complejizan, entonces tienen mejores resultados y así sucesivamente. Entonces, seguir promoviendo la investigación, por supuesto, darle valor, pero fomentar más la conexión y la difusión. Y en eso creo que la universidad va en la línea correcta. Y de esta forma cerramos este capítulo de Ciencia Inesperada, este espacio de conversación con académicos e investigadores de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Mónica Tapia, le agradecemos mucho las reflexiones, la conversación y nada, le agradecemos mucho y vamos a estar conectados. Conéctense a las redes sociales, revisen los capítulos. Mónica, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Que tengas muy buena tarde. Igual, que estén muy bien y será hasta la próxima. Que estén bien. Hasta luego.